Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. Te invitamos a escuchar el Evangelio en 5 minutos con Carlos Seoane. El Evangelio del próximo fin de semana está tomado del Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, los versículos del 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando las redes en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Hasta aquí la palabra del Señor. Y el relato que acabamos de oír nos muestra 3 momentos. El primero, la llamada de Jesús: vengan conmigo. El segundo, la respuesta de los llamados: ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Y tercero, la misión para la que son llamados: los haré pescadores de hombres. En la orilla del lago de Galilea, ahí Pedro y Andrés estaban arrojando sus redes al mar como todos los demás días y como todos los demás, envueltos en la misma vida que todos, sin ninguna autoridad sobre ellos. No quieren que otro los dirija, viven para sí mismos. Y esos hombres que son tan parecidos a nosotros, se acerca a Jesús y al detenerse frente a ellos les dice: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Esta frase la hemos escuchado muchas veces, pero ¿te preguntaste alguna vez qué pueden haber entendido Simón y Andrés cuando escucharon que iban a ser pescadores de hombres? Seguramente nada, porque es lo mismo que si nos dijeran a nosotros: vengan conmigo que los voy a hacer sastres de almas. ¿Sastres de almas? ¿Qué es eso? Con el correr del tiempo las cosas se aclararon. Nosotros ya estamos familiarizados con las expresiones del Señor y podemos captar lo que quiso decir. Pero ellos, lo único que entendían era que había allí una persona delante de ellos que les lanza una orden y que sin explicación los invita a seguirlo. La reacción de cualquiera es: pero ¿y este quién es? ¿Qué me viene a dar órdenes a mí? ¿Qué quiere dirigir mi vida? ¿Qué pretende? Un momento, yo hago lo que quiero. Y esta sería la reacción natural. Pero aquí hay alguien que habla con autoridad. Y Pedro y Andrés dejan sus redes, inclinan sus cabezas y comienzan a seguir a Jesucristo. Cuando Cristo llamaba a los hombres a seguirlo, les exigía un acto visible de fe o un acto visible de obediencia. Si alguien dice: sí, yo creo en Él, pero sigue en el mismo ritmo de vida anterior, no está creyendo. Solo el obediente es creyente, y el que cree inevitablemente obedece, porque la fe y la obediencia van unidas. ¿Cuándo se produjo la fe en Simón y en Andrés? Bueno, en el mismo acto de obediencia. Cuando escucharon sígueme y se levantaron, en ese instante la fe palpitó en su corazón. Cristo predicó el reino de Dios y su autoridad. Y cuando alguien quería seguirlo sin dejar todo el viejo sistema de vida, automáticamente quedaba excluido del reino de Dios. El Señor nunca rebajó las demandas ni ensanchó la estrecha puerta de este reino. Jesús pasa hoy a nuestro lado y nos llama. Cristo se presenta a nosotros en las actividades diarias, cuando menos lo esperamos, en la oficina, en las labores de la casa. Él nos ve y nos llama. Y tal vez sea un buen momento para preguntarnos sobre nuestra relación personal con Jesús y examinar lo que ya hemos aceptado o rechazado para responder a su llamado a seguirlo más de cerca. Cada día, de nuevo, tenemos que dar nuestra respuesta a la llamada de Dios, aún cuando no la entendamos, aún cuando nos cueste aceptarla. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia
de poder seguir su llamado, cueste lo que cueste. El Evangelio en 5 minutos es un programa del Ministerio de Carlos Seoane. Podés enviarnos tus comentarios y sugerencias a la dirección de mail levantateyrie@gmail.com. Que la luz de la palabra de Dios guíe tu vida. Buenos días a todos, a Houston y a toda la costa este de los Estados Unidos. Padre Antonio, buenos días. Muy buenos días, buenos días. Acá estamos, después de una semana de frío. Algunos estaban extrañándonos. ¿Y por qué no hubo programa la semana pasada? Pues porque en Houston cayó una helada, nieve y hielo en las carreteras y no nos pudimos mover. Entonces, por eso la semana pasada no tuvimos programa en vivo, pero ahora sí, aquí estamos. Padre, acabamos de escuchar el Evangelio en 5 minutos de Carlos Seoane, el Evangelio del domingo pasado, ¿no? Pero tuvimos, lo tuvimos ahora para recordar lo que el Señor nos dijo en el Evangelio. Cuéntenos, ¿tienes algún comentario frente a eso, Padre Antonio? Sí, la llamada que no termina, no se acaba de inmediato, es una llamada a ser pescador, significa trabajar en el tiempo, es decir, se aprende a seguir al Maestro siguiendo a Jesús. Los apóstoles no habían entendido nada, como dijo nuestro amigo, ¿no? Carlos. Despacito, en el futuro se le abrirá toda la mente con la fuerza del Espíritu, que le abrirá a la misión que Jesús le confía, le entrega el anuncio. Y sobre todo después de haber aprendido. Padre, y es ese concepto de obediencia, fe, obediencia, y Carlos ubica, en el momento de la obediencia es que aparece y palpita en el corazón la fe. La fe. Interesante, ¿no? Sí, son dos cosas que no se pueden separar. La obediencia, el acto de fe es un acto de obediencia, es la voluntad, de respuesta. De una respuesta que mueve a dar nuestra consentimiento, decían los teólogos no antiguos, nuestro consentimiento de fe. A Dios que se revela se debe la plena adhesión de la inteligencia y de la voluntad, decía el Papa Bendito XVI en el Denzinger. Un volumen que sintetiza un poco el camino de la fe cristiana. Qué interesante. Tenemos a nuestro invitado, al padre Carlos Céspedes desde Miami. Buenos días, padre. Sí, buenos días, buenas tardes, todos queridos hermanos, desde aquí de Miami. Buenos días, padre Carlos. Buenos días. De la Virgen de la Caridad del Cobre. Buenos días. ¿Te encuentras en el santuario? ¿Me repites, padre? Estoy aquí en el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Miami, santuario nacional. Ok, muy bien. Aquí les escuchamos. Ok, padre. Okay. Para todos los que hoy nos escuchan, hoy vamos a hacer nuestro programa y girará en torno a la advocación de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre de Cuba. Y padre Carlos, usted me envió un compendio de canciones y escogí una canción muy, muy interesante. Se llama Décimas para celebrar una fiesta canción o para celebrar una fiesta. ¿Reconoces esa canción? Ahora quiero que la escuchemos todos antes de que empecemos a dialogar en torno a esta advocación, pero ¿conoces la canción? ¿Nos puedes introducir a ella? Sí, como no, es una canción muy hermosa, son unos versos. El padre Jorge Catazú, precisamente un sacerdote conocido en Cuba, y que con todo corazón, con esa música y esa letra, pues nos va ayudando. Es como un poco la historia de esa aparición de la Virgen en versos, muy hermosa. Hay que escucharla para uno poder vivirla. Entonces vamos a escuchar esta canción, y a todos los que nos están en estos momentos presentes con nosotros aquí escuchando en Radio María, los invito a que escuchemos la canción y hagamos de ella un momento de oración también.
Estrella de la mañana que brilló sobre las aguas, a los 3 de Barajagua que iban remando con ganas. Su aventura no fue vana, pues la sal que los movía en sal y amor cambiaría al ver en Nipe en el mar aquella imagen flotar de la Caridad María. ¿Tendrá acaso algún sentido que tal modo se escogiera por la que así apareciera, sin bombos y sin platillos? No pudo ser más sencillo. 2 indios y un negro esclavo dieron el primer halago, igual que el que de pastores, en vez de rey y señores, recibió el primer regalo. Tanto tiempo ya ha corrido que puede haber de leyenda, pero la historia es tremenda y siempre deja testigo en un legajo amarillo que ha sido desempolvado. Juan Moreno ha declarado los recuerdos de su infancia, dejando seria constancia de aquel suceso pasado. Nuestra historia se fue haciendo con trabajo y con dolor, pero también con amor. Una patria iba naciendo, y cuando llegó el momento de partir a la manigua, se vio a la Virgen antigua con los mambises marchar y sus luchas animar con su presencia contigua. Por pelear de esa manera, los veteranos pidieron Jesús Rabí el primero, patrona de Cuba fuera, la que por madre nos diera otro Rabí en la cruz, nombrado también Jesús. Es esta Virgen cubana que ilumina las montañas, rociándolas con su luz. Mambisa que por machete tiene la cruz de su hijo, el hombre Dios crucifijo, carga de amor arremete y derriba hasta el más fuerte que en soberbia se levante, al poderoso, al gigante, al rico que está podrido, levantando al oprimido, al pobre que va adelante. Sobre el verde de las lomas el crisma se ha derramado y en las palmas penetrado unción de suaves aromas, y viniendo desde Roma un purpurado africano que parecía un cubano por su seña y su color, a la casa del amor Basílica la ha llamado.
¿Qué tal la canción? ¡Cuánta historia! Tanta historia, tradición, historia, la fe de un pueblo, sí, la identidad de un pueblo. Padre, ¿quién hizo la canción, Padre Carlos? Y esta canción es autor e intérprete un sacerdote santiaguero, el padre Jorge Catasús. Él hizo primero esos versos, son versos, y después le puso la música. Y salió esa hermosa canción. Y cuando es toda la historia de la Virgen. Sí. Y cuando tú la escuchas, ¿qué sientes? Porque pues tú eres cubano, Cuba. Hiciste tu formación en el seminario al lado del santuario de Nuestra Señora del Cobre de Cuba. ¿Qué sientes al escuchar esta canción? Exactamente, uno siente esas raíces profundas, ese amor a Dios a través de la Virgen Santísima, y viene a la mente tanta historia. Uno ve ese santuario que es basílica, precisamente como lo dice la canción también. El cardenal Gantín vino de Roma. Y en el 1977, ¿no? Uh-huh. Amén. Sí, sí. Y el seminario antiguo, San Basilio Magno, donde pasaron muchas generaciones desde el año 36 que se fundó. Ahí yo estudié también, o sea, para mí estar oyendo la canción, por supuesto, el ritmo cubano, es como un son cubano. Exacto. La letra, las palabras que dice, o sea, para mí mi corazón es como toda una película que va pasando de toda esa historia. Padre Antonio. Una película de historia, padre. Yo tengo un recuerdo muy fuerte de Cuba, porque yo soy pasionista. Fui a visitar Cuba en 1997 y precisamente me encontraba en Cuba cuando dieron el anuncio de la próxima visita del Papa Juan Pablo II. Y me encontré durante la novena, la víbora en nuestra iglesia, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Me encontré durante la novena de la Virgen del Cobre. Había un padre cubano, uno de los pocos, ¿no?, todavía sobrevivientes en aquel tiempo, ahora han llegado cubanos, y me acuerdo la fe de este pueblo, la iglesia grande, durante la novena que hacían las oraciones y cantaban toda la canción a la Virgen que ahora estamos sintiendo, escuchando un poco, ¿no? Y lo que me impactaba, la gente que gritaban todo, ¿no? Este otro himno a la Virgen Mambisa, ¿no?, que es prácticamente un himno patriótico, podríamos decir, un himno de fe, la fe de un pueblo a la Virgen Mambisa. Es música y ritmo como lode y un lamento afro, como decía nuestro amigo el compositor Rogelio, que hizo esta canción, le causó un poco de problemas, tuvo que cambiar algunas palabras, pero en el momento en el cual cuando grabaron esta canción, grabaron el texto así como había salido en el primer momento, la inspiración originaria. Vamos a irnos a detalles en la canción, que son detalles históricos, para que los que nos están escuchando también recreen en su mente la historia de dónde parte esta advocación nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre de Cuba. En la canción que escuchamos, Décimas para celebrar una fiesta, empieza la canción hablando de una imagen que flota en el mar, y esa imagen es la Virgen de la Caridad. Cuéntenos cómo se desenvuelve ese detalle histórico, Padre Carlos, si nos puedes contar un momento este primer momento de encuentro con esta imagen en el mar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede? Exactamente, no podemos hablar de la devoción sin recordar el origen, es decir, estamos ante un hallazgo y aparición de una imagen que se da esto al norte de Cuba, en la bahía de Nite, precisamente en la zona en que en 1492 desembarca Cristóbal Colón con la cruz de la evangelización. Creo que son hechos que están por ahí, o sea, cómo llega también, aparte de esa conquista, pues llega también
ese amor a la madre y la madre que nos va a llevar a Jesús. Así sucedió en el año 1612, sobre esa fecha, 3 nativos pertenecientes a las minas del cobre, ahí ellos van a buscar la sal. Es una bahía inmensa, muy hermosa al norte, y resulta que ellos salen, son 2 indios y un negrito esclavo, sí, que como un rancheador, o sea, que les va a guiar. Sabemos que por esos tiempos hay muchas tormentas, son los huracanes de esta época, precisamente sobre el mes de septiembre, octubre. Ellos salen, pero tienen que refugiarse en unos cayos porque hay un mal tiempo. Al día siguiente, en la mañana temprano, se echan a la mar, y cuando están atravesando la bahía de Nipe al norte de Cuba, que por cierto ahí queda mi diócesis de Holguín, la diócesis donde yo pertenezco de Holguín es al norte de Cuba, y todos estos acontecimientos históricamente están dentro del territorio de mi diócesis de Holguín. Pues ellos van a la mar atravesando la bahía de Nipe, y en medio de esa bahía pues encuentran flotando algo que primero les llama la atención, parecía unas ramas, después parecía un pájaro, pero al acercarse se dan cuenta de que es una imagen. Estos indios han sido ya catequizados, o sea, ya hasta esa época había muchos misioneros franciscanos en todos esos minas y trabajos evangelizando, y ya algunos sabían las letras, sabían leer, y cuando ellos ven, encuentran flotando sobre una tabla una imagen muy antigua, imagen de aquella época que es de tela, es decir, tiene una estructura, son como 40 centímetros de alto, está en madera vestida o sea, con tela, con ropa. Ellos la recogen, y el primer signo que ellos van a encontrar que les llama mucho la atención es que está seca. O sea, ellos tuvieron que refugiarse, los imputados, y esa imagen está seca. Es decir, ¿y cómo es posible que pase una tormenta, las olas tan grandes, y una imagen pequeña en una tabla flotando se pueda mantener y esté seca? Y la tabla decía: yo soy la Virgen de la Caridad. Wow. Y es así como ellos van a tierra y la van a dejar, van a hacerle ahí en ese hato de Barajagua, era un punto, unas fincas donde se cultivaba para llevar la carne y las viandas a las minas. Estamos hablando del norte de Cuba, las minas están al sur, totalmente atravesando la isla por la parte más ancha, unos 150 kilómetros de distancia de ese punto donde aparece la Virgen, la encuentran, a donde estaba el santuario en Cuba son unos 150 kilómetros de distancia, y estamos hablando en el año 1612, donde Cuba no era ni una nación, éramos en ese momento una colonia de España, y ahí precisamente comienzan milagros, o sea, curaciones de esos mismos indios, esclavos, trabajadores de esa finca, y ahí es donde se le hace su primera capilla rústica en Barajagua, un punto que era donde estaba la hacienda, donde se cultivaba y se llevaban los víveres, o sea, los suministros, hacia las minas del cobre, donde precisamente estaba el centro antes de llegar a la capital, Santiago de Cuba. Ahí todo esto corre de voz en voz en ese pueblo sencillo, humilde de esa época, de que ha aparecido una imagen milagrosa, porque se empiezan a dar muchas y muchas curaciones. Y hay tradiciones que hablan como, porque en esa capilla fue puesta con una lámpara de aceite, como era la época, y muchas personas cuentan de la época como muchos enfermos se acercaban, mojaban sus dedos en el aceite de la lámpara de la Virgen, haciendo la señal de la cruz, y muchos eran sanados. Por eso es que esto va a correr por toda la isla, o sea, estamos en unas épocas que el transporte era por mar o a caballo, porque no había caminos, no había carreteras, el camino real, como se decía, o sea, unas épocas, pero todos comienzan precisamente a conocer de eso.
La iglesia es... Sí. Qué hermoso detalle. Y es algo que, padre, queremos compartir, porque hemos tenido más o menos unos 6 programas antes de advocaciones de otros países, y siempre hay un patrón, digamos, decimos un patrón de comportamiento de Nuestra Señora en relación a las advocaciones y a cada una de estas advocaciones de nuestros países latinoamericanos. Siempre van a los más sencillos. En este caso a 2 indios y a un esclavo. En Argentina sucedió lo mismo, en Bolivia sucedió lo mismo, en Chiquinquirá, Colombia sucedió lo mismo, en Costa Rica sucedió lo mismo, en México sucedió lo mismo, y vea, y Cuba también sigue ese mismo patrón. Y el verso dice: 2 indios y un esclavo, en vez de reyes y señores. La señora se muestra y revela, digámoslo así, muestra su rostro a aquellos que son humildes. Padre Antonio, ¿quién es Juan Moreno? Dice, en el mismo verso dice, sí, Juan Moreno dejó constancia del suceso. ¿Quién es Juan Moreno? Juan Moreno es uno de los 3 Juanes, como la tradición pasó a indicar, los 3 niños o los 3 adolescentes a los cuales se reveló la Virgen María. Yo he hecho un estudio buscando el documento original, donde el Juan Moreno, cuando ya tenía 85 años, dio el testimonio de lo que había pasado en el 1612. Este documento se encuentra en el archivo de las Indias de Sevilla, y tiene el título de Legajo 363, y fue transcrito propiamente para dar fundamento histórico a lo que había pasado a ser una experiencia de vida en la vida. Y el Juan Moreno así daba su testimonio. En el lugar de las minas de Santiago de Prado, en primero día del mes de abril de 1687 años, el Señor beneficiado todo da el nombre de todos los que están presentes mientras él bajo juramento da el testimonio. Y declaro que lo que sabe en razón de la aparición de Nuestra Señora de la Caridad y Remedios. Él dijo que sabe este declarante que siendo de 10 años de edad fue por ranchero a la bahía de Nipe, que es en la banda del norte de esta isla de Cuba, en compañía de Rodrigo de Hoyos y Juan de Hoyos, que los 2 eran hermanos indios naturales, los cuales iban a recoger sal, y habiendo ranchado en Cayo francés, que está en medio de dicha bahía de Nipe, para con buen tiempo ir a la salina. Estando una mañana la mar en calma, salieron de dicho Cayo francés, antes de salir el sol, los dichos Juan y Rodrigo de Hoyos, y esto declarante. Acá viene la parte principal. Embarcados en una canoa para la dicha salina y apartados de dicho Cayo francés, vieron una cosa blanca sobre la espuma del agua, que no distinguieron lo que podría ser, y acercándose más, les apareció pájaro y ramas secas. Dijeron dichos indios: parece una niña. Y en estos discursos llegados, reconocieron y vieron la imagen de Nuestra Señora de la Santísima Virgen, con un niño Jesús en los brazos, sobre una tablilla pequeña, y en dicha tablilla unas letras grandes, las cuales leyó dicho Rodrigo de Hoyos, y decían: yo soy la Virgen de la Caridad. Y siendo sus vestiduras de ropaje, se admiraron que no estaban mojadas. Y en esto, llenos de gozo y alegría, cogiendo solo 3 tercios de sal, se vinieron para el hato de Barajagua, donde estaba Miguel Jara. Todas las otras personas, testimonios, testigos de un hecho. Es un hecho histórico, no es tradición oral, no escrito. Se habla de personas, su nombre,
apellido y todo. El lugar geográficamente, todo lo que pasó, lo que pasó. Se afirma con este documento que se encuentra todo en Sevilla, todo lo que sucedió. Todo lo que y es Juan Moreno ya el que da 85 testimonio. años, ya sabe lo que está diciendo. Es una persona madura. ¿Algún otro detalle en relación a este documento, padre? Porque quiero hacerle una pregunta al padre Carlos sobre la manigua y sobre los mambises, pero esperemos a este detalle que el padre nos va a dar. El padre habló de la lámpara, ¿no? De la Virgen. Y ellos le envió una lámpara, el mayoral Miguel Galán, que viese una casa en dicho jato y que allí pusiese la imagen de Nuestra Señora de la Caridad y que siempre la tuviese con luz. Y para ello le envió una lámpara de cobre y se hizo la casa cubierta de guano cerca de las tablas de palma. Y empiezan los milagros. La gente que iba, ¿no?, con el aceite, usaba el aceite de la lámpara, esa lámpara que se apaga y que se enciende, la encuentran siempre encendida, y después las lámparas, ¿no?, 3 luces en el cerro de la mina del cobre, de que viene interpretado como que la voluntad de la Virgen es que esté en medio de su pueblo, en el cobre. 3 luces se aparecieron y vieron por 3 noches continuas con admiración de todos y luego se desaparecieron. Y esto significa la Virgen que quería estar en el cobre, en las minas. Después, testimonios de milagros. Cayó nuestro hermano Matías de Oliveira en una mina que es profunda y como se ve con el riesgo de que si alguno cae parece imposible escapar con la vida. Y al caer estaba una mata de maguey en ella parte de la mina y a las voces que le daba acudió la gente del lugar y le vieron nacido de una pencha de maguey de la dicha mata. Y estaba llamando la Santísima Virgen de Caridad. Le sacaron echando unas sogas que se agarró y solo por la providencia de esta divina señora pudo mantenerse en dicha penca de maguey siendo tan pequeña. Y dicho Matías de Oliveira, hombre corpulento, el cual, dando muchas gracias a Nuestra Señora de la Caridad, decía que sí. Se despidió y la cerca y llamó a esta divina señora y se halló en el aire mantenido en dicha penca de maguey. Y subo por haberlo oído decir a dicho hermano Matías de Oliveira y otras muchas personas que habiendo faltado la manteca para la lámpara famosa, que solo había la que estaba en dicha lámpara, que era muy poca, yendo dicho hermano de reconocer dicha lámpara, la llenó hasta de aceite, se vio que duró dicho aceite 2 días continuos hasta que vino manteca que estaba guardando de afuera del lugar. Y oyó decir por muy cierto y notorio en este lugar que por 2 veces halló el hermano Matías de Oliveira a esta divina señora de la Caridad. ¿De dónde venís, señora? ¿Cómo me dejas aquí solo? ¿Por qué ensuciáis los vestidos si sabéis que no tenéis otros ni dinero que comprarlos? ¿Cómo los traes mojados? De ándose venías mojada, y que esto fue tan patente que se repartieron los vestidos en reliquia. Y una ocasión fue tan grande la seca que hubo que se secó el río que pasa por medio de este lugar, y la fuente que nunca se seca se secó aquella vez y pasaron mucho trabajo yendo más de 3/4 de legua y a buscar el agua. Es todo intervenciones y milagros siempre que atestiguan la fe del pueblo cubano en la Virgen de la Caridad del Cobre, que como hemos escuchado, se puso al frente de su pueblo en el 1801, la Virgen Mambisa. Exacto. Y quiero irme con el padre Carlos para que nos explique estos 2 términos que para a lo mejor algunos no son claros ni los familiarizamos porque no los conocemos. Manigua, mambises, Virgen Mambisa. ¿Qué nos puedes decir, padre Carlos? Nos quedan unos 5 minuticos antes de terminar nuestro programa. ¿Qué es esto de la manigua, los mambises y esta canción de la Virgen Mambisa?
Exactamente, es decir, estamos en el contexto de la colonia española y la lucha de independencia como tantos países de América que pasó. La manigua es como el monte, la sierra, es decir, cuando se van a las montañas para poderse esconder y descender, es el campo abierto, el bosque intrincado, eso como es la manigua en un sentido general. Esa es la manigua. Esa es la manigua, Okay, el bosque, el monte, la montaña, para ellos poderse esconder y poder también allí buscar suministros. Y mambises es el término que se le va dando a los insurrectos, es decir, los españoles empiezan a llamarle a los insurrectos los mambises, o sea, los rebeldes, los que están en contra de la corona. Y entonces, pues de ahí surge esos términos, y ellos, estos criollos, se llevaron a los campamentos imágenes de la Virgen, y por eso ellos decían que ella era una mambisa también, para tenerla ellos en sus campamentos para pedir por la libertad de Cuba, como que ella era parte también de esa libertad, de esos sueños, porque ella estaba ahí desde los principios, y por lo tanto todo lo que se quería para Cuba, pues se quería a través de ella, que había venido como a solidarizarse, porque ahí estaba el pueblo sencillo, humilde, los que querían la emancipación, y de ahí pues surge ese término que va a marcar profundamente el corazón del cubano. Y padre, esta canción, La Virgen Mambisa, ¿qué sabes de la historia de esta canción? Sí, o sea, Rogelio Celada es el autor precisamente de esta canción, somos incluso compañeros de seminario, fuimos, no tengo todos los detalles, pero sí sé que ahí está presente todo esto que hemos hablado, toda esta historia, todo lo que esto significa, y además es algo que mueve corazones donde quiera que sea, o sea, por el exilio los cubanos estamos en muchos países, y precisamente esto de seguir pidiendo esa libertad, pues toca mucho lo profundo del corazón. Primero la identidad cubana, o sea, nos identifica con la patria, y segundo con los ideales siempre de la paz y de la libertad. Padre Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, por haberse tomado el tiempo, por haberse por habernos esperado 15 días. 15 días porque estabas disponible la semana pasada y esta semana también. Muchas gracias, Padre. Un mensaje final para todos aquellos cubanos en el exilio y los cubanos que a lo mejor escuchan Radio María en Cuba, de parte tuya en nuestro programa Expreso. La Virgen de la Caridad siempre es punto de unión, unidos en la Virgen de la Caridad. La caridad nos une, el amor es uno solo. Amén. Amén. Bien, terminamos con las palabras del Papa Francisco cuando el 22 de septiembre de 2015 pronunció la homilía en la Basílica de Santiago. Ni las desgracias ni las penurias lograron apagar la fe y el amor de nuestro pueblo católico, profesa esa Virgen, sino que en las mayores vicisitudes de la vida, cuando más cercana estaba la muerte o más próxima la desesperación, surgió siempre como luz disipadora de todo peligro, como rocío consolador, la visión de esa Virgen bendita, cubana por excelencia, porque así la amaron nuestras madres inolvidables, así la bendices nuestras esposas. Amén. Amén. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre de nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Viva María. Radio María presentó Expreso. Los esperamos la próxima semana.